Bueno, gloria al Señor. Mi tema de hoy va de la provisión de Dios. Y voy a empezar, como ya me conocéis últimamente, voy a empezar con lecturas de diferentes partes de la Biblia y después os voy a hacer algunos comentarios que me sugiere esta lectura. Entonces vamos a empezar con Primera de Reyes, Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Y aquí tengo unos 9 versículos que voy a leer, empezando con el versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Una historia muy interesante, se podrían haber quedado los niños para esta historia. Entonces el Señor le envió a Elías este mensaje: dirígete a Sarepta en Sidón y quédate a vivir allí, que yo le he ordenado a una viuda que te proporcione comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: por favor, tráeme en una jarra un poco de agua para beber. Cuando iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, trae también un trozo de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda pan. Apenas me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la alcuza. Precisamente estaba recogiendo algo de leña para ir a cocerlo para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no te apures, anda y haz lo que dices, pero primero prepárame de ahí un panecillo y tráemelo. Después podrás hacerlo para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la alcuza de aceite se vaciará, hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra. La mujer fue a hacer lo que le dijo Elías y pudieron comer ella y su familia durante mucho tiempo. La tinaja de harina no se acabó, ni la alcuza de aceite se vació, tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. Ya veis por qué mi tema de hoy va de la provisión de Dios. La segunda lectura que quiero hacer esta mañana es del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Una situación un poco diferente, aunque también va de necesidad. Marcos capítulo 12, del 38 al 44. Marcos 12, 38. Decía también Jesús en su enseñanza: guardaos de esos maestros de la ley, a quienes agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público y ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Esos que devoran las haciendas de las viudas recitando largas oraciones para disimular, recibirán el más severo castigo. Estaba Jesús sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Muchos ricos echaban en cantidad. En eso llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás, porque todos los otros echaron lo que les sobraba, pero ella, dentro de su necesidad, ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Y vamos ahora al Salmo 146. Y esto, como es cortito, lo vamos a leer íntegramente. Salmo 146. ¡Aleluya!
Alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, mientras exista, cantaré a mi Dios. No confíes en los poderosos, en quienes son incapaces de salvar. Expiran y vuelven a la tierra ese día, sucumben sus proyectos. Feliz al que ayuda el Dios de Jacob, quien pone su esperanza en Dios su Señor, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, el Dios que siempre permanece fiel, que hace justicia a los oprimidos, el que da pan a quien tiene hambre, el Señor libera a los cautivos, el Señor da la vista a los ciegos. El Señor levanta a los abatidos, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero, a la viuda y al huérfano sostiene, trastorna los planes del malvado. El Señor reina por siempre, tu Dios, Sión, por generaciones. ¡Aleluya! ¡Wow! Y por último, unos versículos de la carta a los Hebreos, capítulo 9. A los Hebreos, capítulo 9. Y empezamos con el versículo 24. Hebreos 9, 24 pone: por eso Cristo no entró en un santuario construido por manos humanas, que era simple imagen del verdadero santuario, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora intercede por nosotros en presencia de Dios. Y tampoco tuvo que ofrecerse muchas veces, como tiene que hacerlo el sumo sacerdote judío, que año tras año entra en el lugar santísimo con una sangre que no es la suya. De no ser así, Cristo debería haber padecido muchas veces desde que el mundo es mundo. Y sin embargo, le ha bastado con manifestarse una sola vez ahora, en el momento culminante de la historia, destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados, así también Cristo se ofreció una sola vez para cargar con los pecados de la humanidad. Después se mostrará por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en Él. ¡Qué maravilla! Empezamos entonces con la historia del aceite milagroso de la viuda de Sarepta. Una historia, francamente, si no apareciera en la Biblia, nadie dudaríamos de considerar que esta historia es del género literario de fantasía o cuento de hadas. Estas cosas, estar vertiendo aceite de una botella vacía y que no se acaba, es que esto no pasa en la vida real. Pero en otros tiempos, este tipo de historia era perfectamente creíble. Se cuenta que en el siglo IX de nuestra era, en un pueblo cerca de Lyon, los vecinos estaban de mal humor después de que una tormenta con granizo les arruinó la mies, dejándolos con el grano pudriéndose en el suelo y condenándolos a un año de muerte, de hambre. En eso aparecieron 4 extranjeros, 3 hombres y una mujer, que pasaban por ahí, por el camino que conduce a Lyon. Los vecinos, y nuestra fuente no nos informa de qué pueblo se trata, próximo a Lyon, estos vecinos se convencieron de que esos viajeros eran navegantes del cielo que habían llegado en una nave escondida entre las nubes. Se creía que los navegantes del cielo vivían en una tierra llamada Magoncia y, valiéndose de sus artes mágicas, solían provocar tormentas y así robaban el cereal de los buenos campesinos cristianos. Metían la mies en sus naves y, navegando entre las nubes, se la llevaban a Magoncia.
Esto no tiene nada de extraordinario. Todo el mundo en el siglo IX estaba convencido de que el mal tiempo y todos los desastres naturales venían provocados por individuos que se valían de artes diabólicas, de magia y hechicería. Los presuntos navegantes del cielo cogidos en esta ocasión eran unos viajeros inocentes procedentes de Italia que pasaban por ahí poco después de la tormenta de granizo. Tuvieron la suerte de que justo cuando los vecinos del pueblo los estaban por matar, apareció el arzobispo Agobardo de León, pero nacido en Cataluña. Agobardo no creía en Magoncia, ni creía en los navegantes del cielo, aunque sí creía en historias igual de fantásticas sobre los poderes de la Virgen María y otros muchos santos. A duras penas, Agobardo consiguió convencer a los vecinos que dejaran en libertad a los viajeros que habían culpado por la mala racha de tormentas que estaban sufriendo. O sea, que tal vez hoy seamos un poco incrédulos acerca de historias un poco fantásticas, pero en otras épocas la gente pues no tenía reparos en creerse cualquier tipo de historia. ¿Qué haremos entonces en el siglo XXI nosotros con esta malformación de incredulidad con la que estamos educados? ¿Qué haremos con esta historia de Primera de Reyes, de este aceite que no se acaba? ¿Dónde se encuentra la frontera entre la fe y la superstición? No sé si habéis notado que los supersticiosos no existen, igual que no existen los pesimistas. El pesimista nunca admite serlo, él dice que es realista. Si todo el mundo entendiera lo que él o ella entiende, todos estarían convencidos, igual que él, de que las cosas van a acabar mal. Eso no es pesimismo, es realismo. Y lo mismo con el supersticioso. Ninguno va a admitir ser supersticioso. Está convencido que las cosas son así, que sus creencias, que otros consideran absurdas, no son absurdas en absoluto, sino que son realidad. Por suerte, no tenemos que resolver la cuestión de la viuda de Sarepta en el relato de Reyes que hemos leído. Suponiendo que la historia sea cierta, la realidad es que sucedió hace miles de años y al contrario que esta buena viuda y su hijo, a nosotros no nos va en ello la vida y muerte, el morirnos de hambre. Ahí así. Pero yo creo que nuestras lecturas de esta mañana nos quieren llevar en otra dirección, a otro tipo de reflexión, de que si pudo suceder o si no pudo suceder. Porque veo dos cosas que pasan en esta historia. Por una parte, tenemos la enseñanza pura y verdadera de que Dios se hace cargo de nuestras necesidades. Dios se interesa en aquellos que sufren porque padecen necesidad. Dios no se desentiende. Dios está muy interesado en aquellos cuyos recursos son limitados y se agotan, como el aceite en la alcuza de la viuda y la tinaja de harina. Recursos limitados que se agotan. Dios está interesado. Los poderosos y los ricos, los que les va bien en esta tierra, suelen presumir de que lo que tienen es bendición de Dios. Con esto parecen estar alabando a Dios, pero en realidad están poniendo en duda la valía de los pobres, los hambrientos, los necesitados de este mundo, los inmigrantes sin papeles, los refugiados que huyen de la guerra. Porque si esas riquezas suyas son bendición de Dios, por algo será.
Y si otros pasan hambre y han sido desahuciados de sus casas, por algo será. Pero esta historia quiere que entendamos que esta pobre viuda desafortunada, que se está por morir de hambre junto con su hijo, despierta un interés muy personal en Dios. Dios tal vez se fije también en los ricos. De eso esta historia no nos cuenta nada. Pero lo que sí nos cuenta es que Dios se fija en los que pasan hambre. La segunda cosa que quiero observar en esta historia es que esta historia resulta fácilmente manipulable para el cuento de la religión de la prosperidad, donde se espera que los pobres den a los sacerdotes, a los profetas, a los profesionales de la religión: dadme vuestro dinero que os irá bien, Dios os prosperará, pero primero tenéis que llenar mi saca. Piden hasta de los que no tienen. Les piden que se jueguen el tipo, que se jueguen su vida y la de sus hijos por dar generosamente a los profesionales de la religión, que Dios les va a bendecir. Me confieso escandalizado por esos predicadores que prometen prosperidad como argumento para recaudar fondos para sí. Una cosa, y es bastante diferente, es que colaboremos entre todos en mantener la obra de la Iglesia. Y esto incluye naturalmente un salario digno para nuestro pastor, la construcción de un edificio como este y diferentes obras de beneficencia. Damos todos una proporción. Quien tiene más da más, quien tiene menos da menos, quien no tiene tampoco da, no pasa nada. Y así nuestra religión no depende de subvenciones del Estado, sino de nuestros propios esfuerzos. Eso es una cosa que me parece perfectamente legítima y hasta importante. Otra cosa muy diferente es pedirte que me des todo lo que tienes, prometiéndote que si tienes fe, entonces Dios te prosperará y te bendecirá. Yo me quedo con lo tuyo, y si a ti te falta algo, es que no tienes fe. Lo curioso es que nunca faltan incautos que pican. Y como digo, esta historia es maravillosa en lo que nos cuenta del interés que tiene Dios por los pobres, por los necesitados, los que pasan hambre, los refugiados de guerra, cualquiera que sufre y padece. Pero cuidado, porque es una historia que también podría ser manipulada para este tipo de religión. En nuestra lectura del Evangelio, Jesús observa con disgusto cómo funciona esta misma dinámica en el templo de Jerusalén en su propio día. Por una parte están los profesionales de la religión que viven con honores y pompa como auténticos nobles. Van de banquete en banquete y siempre se sientan en los lugares de honor. Pero Jesús entiende de dónde viene esa opulencia. Entiende cómo es que financian estos profesionales de la religión, cómo es que financian su estilo de vida. Devoran las casas de las viudas, dice Jesús, y recibirán mayor condenación cuando Dios haga justicia. A continuación, Jesús se sienta a observar cómo funciona el cepillo del templo. Al cabo de un rato, Jesús denuncia que una viuda pobre acaba de dar todo lo que tiene. Mientras que las grandes sumas que habían estado dando los ricos, al fin y al cabo eran solamente lo que les sobraba. Y yo creo que Jesús ve esto con escándalo. ¿Cómo es posible?
A esta mujer le han comido la cabeza para que dé todo lo que tiene. Ahora quiero pensar brevemente en el Salmo 146, que también hemos leído, y que nos viene a enseñar, por una parte, a desconfiar de los poderosos. No confíes en los poderosos, en quienes son incapaces de salvar. Aquí hay que pensar no solamente en los políticos que se hacen ricos con la corrupción mientras la gente se queda sin trabajo unos y trabajando sin contrato o con contratos basura otros. Hay que pensar también en los príncipes de la Iglesia que consideran que su servicio al Señor justifica que vivan lujosamente de las donaciones de los pobres feligreses. Pero muy especialmente, el Salmo viene a repetir la lección que ya habíamos visto en la historia de la viuda de Sarepta. El interés especial que tiene Dios por los necesitados. Los ciegos, los abatidos, los deprimidos, los parados, los desahuciados de sus casas, los que trabajan sin contrato o con un contrato basura. Especial interés tiene el Salmo en mencionar a la viuda y al huérfano, igual que nuestra lectura del libro de Reyes, igual que la lectura del Evangelio de Marcos. En aquellas épocas y aquellas sociedades, las viudas y los huérfanos eran los que sufrían la mayor precariedad económica. Tenían muy pocas posibilidades de ganarse honestamente la vida. A las viudas y a los huérfanos no les quedaba muchas veces ninguna alternativa que no fuera la prostitución. Es por ello que despiertan especial interés y compasión de parte de Dios. En estos tiempos difíciles, cuando nuestros políticos se empeñan en que nos creamos que la crisis ya ha pasado y que todo ha vuelto a la normalidad, aunque nuestros hijos se tengan que marchar al extranjero para conseguir trabajo, bueno es acordarnos de que Dios no nos engaña. Dios no nos promete mentiras persiguiendo nuestro voto. Pienso que seguramente todos los creyentes podríamos contar historias de sorpresa, como la del aceite que dura más que lo esperado. Sospecho que todos los creyentes nos hemos encontrado en situaciones desesperadas donde, a pesar de todo, inesperadamente, hemos conseguido sobrevivir y hemos descubierto recursos donde no parecía haberlos. Puede parecer fantasías o cuentos de hada, puede parecer superstición para el que no esté viviendo en esta dinámica. Pero sabemos que Dios nunca se ha olvidado de nosotros, por mal que lo estemos pasando. Mi profesor de Antiguo Testamento en el seminario donde estudié en Estados Unidos, Millard Lind, decía que nuestra esperanza consiste en saber que no hay nada imposible para Dios. Si creemos en el Dios de la Biblia, entendemos que Dios es enteramente libre de hacer cualquier cosa. Esto decía Lind. Dios es libre de hacer cualquier cosa. El único límite que se le conoce es el de que promete respetar nuestra integridad interior y no transformarnos en unos robots que lo obedecemos porque nos falta capacidad real de decisión. Eso no lo hará nunca. Nunca violará nuestra integridad personal. Siempre respetará nuestra capacidad de decisión. Aparte de eso, no hay nada que Dios no pueda hacer. Por esto sabemos que es razonable confiar en la previsión de Dios para los que esperan en Él.
Bien, es cierto que en épocas de hambre, de guerra, cuando arrasa un tsunami o un huracán, los creyentes sufren tanto como los pecadores. La provisión de Dios no es magia. Hay una diferencia entre magia y la auténtica fe en Dios, o la auténtica provisión de Dios. La magia pretende garantizar resultados con sus fórmulas y encantamientos. El mago actúa ante un público con enorme confianza, sabiendo que si sigue a rajatabla los métodos que ha aprendido, el resultado es siempre seguro. Lo que le ha salido en sus ensayos en casa, también le va a salir ahora delante de un público. Para eso es mago. Quien espera en Dios sabe que no tiene ninguna garantía. Sabe que Dios jamás dejará de ser soberano. Que no hay juramento ni encantamientos, no hay ruegos ni lágrimas que lo obliguen a Dios a nada. Él es soberano. Dios será siempre radicalmente libre. Entonces, no tenemos garantías. No somos magos, somos adoradores. Quien espera en Dios es ante todo un adorador, una adoradora. Somos enamorados de Dios. Nos sabemos amados por Dios. Luego también quien espera en Dios es un suplicante que confía en Dios. Pero confía en Dios. No es que confíe en el resultado de sus súplicas. Confía en una persona, no en un resultado. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Confiamos en la persona de Dios. No es que confiemos en el resultado de lo que estamos haciendo o pidiendo. Y si Dios en su soberanía tiene otro plan que nuestra salvación del hambre o del huracán o del naufragio o de la enfermedad, siempre seguiremos siendo adoradores convencidos y afrontaremos la muerte con ilusión, corriendo al encuentro de Dios, que nos abrazará en su seno y secará nuestras lágrimas y eliminará para siempre nuestro llanto. Sí, porque tenemos esperanza más allá de lo que nos pueda pasar en esta tierra y en esta vida. En su infinita misericordia, Dios muchas veces acude a nuestro auxilio. De ahí que existan tantas historias edificantes de la provisión sobrenatural e inesperada de Dios. Pero es que también hay historias edificantes de quien, aunque Dios no lo salvó en esta vida, sin embargo, jamás dejó de amar a Dios y de entregarse enteramente a su divina voluntad. Pase lo que pase, seguiremos siendo adoradores, seguiremos amando a Dios. Y estas historias son tan edificantes como las otras, que las hay también muchas, de intervenciones sobrenaturales inesperadas, de provisión de Dios. Quiero volver entonces al Salmo 146 y recoger esta idea de que Dios se ocupa de los ciegos, de los abatidos y oprimidos, de los que sufren persecución o hambre o necesidad, del inmigrante y de que llega huyendo de la guerra. Son la niña de su ojo, son en quien más se fija Dios, aunque todo el mundo los hayamos olvidado y marginado. Sin embargo, estas últimas reflexiones acerca de que en su soberanía Dios provee, pero es también libre de no proveer para sacarnos de nuestros apuros, nos llevan a nuestro texto de Hebreos. Porque aquí la provisión de Dios funciona a otro nivel.
La provisión de Dios funciona a otro nivel que el de la provisión de pan para el hambriento, trabajo para el parado y techo para el desahuciado. Aquí vemos que Dios proveyó para la derrota final de todo lo que se nos ha torcido y retorcido en esta tierra. Me aflige la interpretación excesivamente individualista que se hace a veces de la salvación que nos ha conseguido Cristo con su muerte en la cruz. Nuestro texto en Hebreos 9 no dice que Cristo muriera por mí, ni por ti, ni por ningún individuo en particular. La muerte de Jesús no es como la carta en el juego de Monopoly que te saca de la cárcel sin tener que pagar la condena. El efecto de la cruz no es que aunque siendo culpable, condenado, no tengo que sufrir ningún castigo porque el juez se equivocó y castigó a otra persona y no a mí. Nuestro texto dice que Cristo murió para llevar los pecados del mundo. Es decir, murió para que desapareciera el pecado del mundo. Esto naturalmente te afecta a ti y a mí, pero es que es mucho más grande. Jesús murió para que desapareciera el pecado del mundo. Murió para inaugurar una nueva era de la humanidad, cuando nuestras motivaciones se van purificando y nuestro amor a Dios y amor al prójimo se va ensanchando hasta que todo lo malo y sucio y vil y deshonesto, lo inescrupuloso, lo que hay de egoísta en nosotros, en nuestros corazones, todo esto vaya desapareciendo. Para eso murió Cristo. Para limpiar nuestros corazones y hacernos puros. Cristo no murió para que libres de castigos volvamos a nuestra vieja vida. Murió para darnos una vida nueva. Una vida de justicia y santidad y amor y misericordia. Y al final va a ser que en la medida que la humanidad hagamos nuestra esta nueva vida que nos ofrece Cristo al llevarse todo el pecado del mundo en la cruz, es este el plan perfecto de Dios para proveer para la viuda y el huérfano y el hambriento, el parado y el desahuciado. En la medida que nos dejamos transformar por la solidaridad y el amor al prójimo, así como amó Jesús, es probable que encontremos entre todos soluciones para los males sistémicos que asolan a la humanidad y que desembocan en hambre y en guerra y en padecer necesidad. Ahora, ninguno de nosotros en particular podrá solucionar los males del mundo, pero todos juntos, los creyentes en el poder y el poder transformador de Dios, todos juntos, inspirados por Cristo, liberados del retorcimiento egoísta del pecado, seguramente hallaremos formas de mejorar la condición de muchos necesitados. Un pequeño ejemplo. Nosotros, con los poquitos que somos, no somos nadie. Mirad lo que estamos haciendo en Benín, con la ayuda de otros también, pero es un pequeño ejemplo de cómo cuando Dios crea nuevas realidades en nuestros corazones, se nos ocurren maneras de solucionar algunos de los males que asolan a la humanidad. Por supuesto que Jesús salva nuestras almas de condenación eterna. Este es un dato esencial de la vida cristiana. ¡Ay de nosotros si viviéramos condenados! Si viviéramos con miedo de qué va a pasar con nosotros. Claro que Jesús nos salva
de la condena eterna por nuestros pecados. Y nunca dudemos de que la provisión de Dios puede tomar formas milagrosas y sobrenaturales, de proveer algo como aceite y harina donde parecía que se acababa. Nunca dudemos de que Dios es capaz de hacer eso también. Luego también, como no somos más esclavos de Satanás, somos ahora libres de vivir de tal manera que entre todos hagamos de este mundo un lugar más solidario, donde haya menos hambre. Como ya no somos esclavos del pecado, somos ahora libres de crear entre todos un mundo donde la viuda y el huérfano hallen un hogar, donde el parado y el desahuciado y el inmigrante tengan otra oportunidad de futuro. Esto es también salvación divina. Esto es también liberarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los que podáis, si queráis, os invito a poneros de pie. Y quiero que en vuestra imaginación os figuréis a alguien, yo estoy seguro que todos conocemos, alguien en una situación de necesidad material. Alguien que tal vez no le llega para comer todos los días. Alguien que tal vez vive en una vivienda muy precaria o que está en peligro de que les desahucien. Seguro que todos podemos pensar en alguien que tal vez es un inmigrante que acaba de llegar, alguien que necesita trabajo, que no tiene cómo mantener a su familia, aunque estaría dispuesto a trabajar. Piensa en esa persona, mientras yo trataré con mis propias palabras expresar una oración, un clamor a Dios, por cada una de estas personas en las que estamos pensando.